Vamos a entrar en materia de tercer laxo. El tema, guerra federal. La guerra federal sucede en la escena política que estaba dominada por los distintos jefes y caudillos que surgieron luego de la independencia. Eso lo conoce, ese fenómeno del caudillismo permaneció en Venezuela desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Las características eran de que sucedía este fenómeno en un país empobrecido por la guerra y con una economía agraria que estaba en una situación bastante complicada. Esta situación presentada durante los gobiernos de las oligarquías conservadora y liberal se agudiza por la crisis de la economía, el olvido del clamor popular y las discusiones políticas entre los diferentes caudillos. Todas estas dificultades desembocaron en la guerra federal, que es el tema que nos ocupa en esta primera guía del tercer laxo. Pero antes de ello vamos a recordar que la historia de Venezuela se divide en dos, es decir, el periodo republicano, la Venezuela agropecuaria que va de 1830 a 1908 y la Venezuela petrolera que va de 1908 hasta la actualidad. Esa Venezuela agropecuaria ya vimos la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. El tema que nos ocupa es la guerra federal que va desde 1858 hasta 1863. Estos periodos posteriores los vamos a ver más adelante. Ahora sí, entremos en materia. La guerra federal constituyó una conmoción popular que duró 5 años. Es considerada la prolongación de la guerra de independencia. ¿Por qué razón? Porque los problemas económicos, políticos y sociales del país no fueron resueltos. ¿Cuáles son sus antecedentes? Fueron entre otros los siguientes. La oligarquía agraria y otros sectores privilegiados trataron de mantener las estructuras sociales que venían de la colonia. Surge, aparte de ello, una nueva clase social, la burguesía comercial, con el boom de la industrialización. También tenemos la centralización política que empezó a generar descontento entre los diferentes líderes. Y por supuesto, la gran crisis económica que comenzó en 1842, que empeoró aún más la situación. Por otro lado, también tenía la inestabilidad que provocó el cambio de gobierno, puesto que el segundo gobierno de José Tadeo Monagas se caracterizó por su autoritarismo. Recordemos que ellos tenían una hegemonía y los Monagas durante la oligarquía liberal. Esto hizo que se convocara una convención nacional con la intención de redactar una nueva constitución en donde querían implementar un marcado componente social. Además, se produce la ruptura de la alianza creada para derrocar a Monagas. Esto trae como consecuencia que durante el gobierno de Julián Castro haya una expulsión de conocidos líderes liberales, entre ellos Ezequiel Zamora, Antonio Leocadio Guzmán. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Las más relevantes son las siguientes. Un reparto desigual de las tierras y de las ganaderías, obviamente en manos de la oligarquía agrícola y los caudillos militares
y la burguesía comercial, que era la base del Partido Conservador. Obviamente se discutía en el reparto del poder y estaban enfrentados los líderes unos entre otros. Otra de las causas era la pobreza. Durante el gobierno de José Gregorio Monagas, el 24 de marzo de 1854, se promulga la ley que abolía la esclavitud. Obviamente, todas esas personas que quedaron libres no tenían ni trabajo ni tierras. Es decir, los antiguos esclavos vivían en la miseria. Los campesinos o incluso los dueños de pequeños terrenos también malvivían en condiciones precarias. Otra de las causas eran las ideas de igualdad social, que eran defendidas por el Partido Liberal a través de su periódico El Venezolano, el cual era dirigido por Antonio Leocadio Guzmán. La crisis económica de 1858, producida luego de la Guerra de Secesión estadounidense, eso provocó que nuestros productos bajaran de precio a nivel internacional y tanto los latifundistas como la burguesía comercial perdieron sus fuentes de ingreso.